El Gobierno central se pone serio con Doñana. Envía una carta al presidente de la Junta en la que muestra su preocupación por la iniciativa con la que PP, Ciudadanos y Vox pretenden ampliar la zona regable en 1.400 hectáreas en Doñana. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, le pide de hecho al Juan Manuel Moreno que desista de esta iniciativa que tendría graves consecuencias legales, económicas y de reputación para los cultivos de la zona en los mercados internacionales. Es el titular de portada en un día en el que entrevistamos a la secretaria general de la UGT en Andalucía, la Unión General de Trabajadores. Con Carmen Castilla, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz. Yo estoy orgulloso de hablar con acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz y lo reivindico. Por supuesto, y estoy muy orgullosa de hablar con acento andaluz. Yo me siento muy orgulloso de mi acento andaluz, además rural, en versión Alpujarra Granadina, que es uno de los parajes más bonitos de nuestra geografía. Para mí no es fácil cambiar la forma de hablar, es decir, yo me tiene un montón de años en Madrid a diario y no he sido capaz de cambiar mi forma de hablar. Yo hablo con acento andaluz. Hablo con acento andaluz, sí. Se trata al final de cuestiones psicológicas del momento. ¿Cuándo empiezas tú a ser optimista y por tanto a gastar más como familia o como empresa a invertir más y cuándo vas a meterte en una depresión psicológica? Porque no confías en el futuro por las razones que sean. Eso es imposible calibrarlo con precisión, pero insisto, estamos en una época de mucha volatilidad de la economía, es muy difícil hacer previsiones. Cuando volvamos a la normalidad volveremos a cometer márgenes de error, pero de 1, 2 o 3 décimas del PIB, pero no 5 o 10 puntos, como ha pasado durante la pandemia, ¿no? Buenas noches, Andalucía. El Gobierno central avisa además que ampliar la zona regable de Doñana supondría una posible vulneración de las competencias del Estado. La Junta pide calma a Moncloa porque afirma que el PP lo que busca es resolver un problema histórico de los agricultores, pero con respeto al medio ambiente. Lo que estamos intentando nosotros es dar una solución a un problema histórico que el gobierno anterior ni el gobierno de España han hecho nada por solucionarlo. Por tanto, ahí están los agricultores de la zona que tenemos que dar una solución que sea absolutamente compatible con la ley y con el medio ambiente y su protección. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, tranquilidad para todos. Y mañana pendientes de la votación de la Ley de Economía Circular, contra la que Vox, recordemos, ha presentado una enmienda a la totalidad. Así que el Gobierno andaluz depende de la izquierda para sacar adelante uno de los pilares de la revolución verde del presidente Moreno. De ahí que esta mañana Moreno Bonilla hiciese un llamamiento a los socialistas. El PSOE responde garantizando que no la va a rechazar. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios, a los miembros de la Cámara y a los partidos, para que todos estemos a la altura de las circunstancias y no frenemos un avance que es trascendental para el futuro de nuestra tierra por posiciones electoralistas, por ansias electorales o simple y llanamente por egoísmo por sus siglas. Nosotros vamos a estar siempre en lo que significa avanzar en la protección del medio ambiente, en la gestión ordenada y racional de los recursos naturales y en las oportunidades que para la economía da esa nueva economía o reindustrialización verde, ¿no? No queremos en este caso ni prisas ni apreturas electorales. Quien tenga en este caso ganas de acabar pronto con la legislatura, que no cuente con nosotros. Nosotros estamos para trabajar y mejorar los textos, pero evidentemente apoyamos una ley de economía circular para Andalucía, igual que se ha hecho en otras comunidades. Sigue desplomándose la incidencia de la pandemia en Andalucía. 592 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. 70 puntos de golpe en un solo día.
gracias a los 2.270 nuevos contagios. Debemos lamentar, eso sí, 34 muertes en las últimas 24 horas. Bajada de la incidencia que aseguraba el consejero de Salud. Vamos bajando y bajan más de 100 los ingresos hospitalarios, baja incidencia acumulada. Estamos en una situación de bajada, de caída libre, de presión hospitalaria, que es lo que más nos importa a nosotros, y esperemos que se mantenga y calculamos que en un 15 días, en un par de semanas, estaremos en una situación bastante estable. Contra el consejero y contra la Junta, los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CSI retoman las movilizaciones para reclamar una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del SAS. Este viernes han convocado, de hecho, protestas para denunciar que la Junta está incumpliendo acuerdos ya firmados, como el de la carrera profesional. Y los sindicatos mayoritarios mantienen el día 19 la gran manifestación para que se solucione el colapso de la atención primaria, convocatoria que apoya Marea Blanca. Vox se suma a las reivindicaciones del personal sanitario y pone en marcha su propia campaña de denuncia contra la precaria situación del SAS, bajo el lema Salud no responde. Que se va a denominar Salud no responde. Y vamos a ofrecerles a los andaluces la realidad del Servicio Andaluz de Salud, de la atención sanitaria en Andalucía, que es esta: la precariedad laboral, las colas, las listas de espera, los cierres de los centros de salud, la fuga de profesionales sanitarios, el caos administrativo, el teléfono que cada vez responde menos. Contra Vox se revuelve el vicepresidente de la Junta, que tilda a la ultraderecha de Judas al atacarlos con la sanidad por un puñado de votos. Porque realmente no se entiende cómo se puede hacer política manipulando permanentemente los datos, la información y sobre todo los mensajes para hacer daño a Andalucía, para hacer daño al crecimiento económico de Andalucía. Que hoy haya más recursos destinados a la educación, a la sanidad, por cierto, de lo que algunos vuelven otra vez a utilizar como una trinchera para conseguir votos y no para aportar soluciones cuando han tenido oportunidades hace apenas unos meses. Ya está bien. Yo creo que hay que dejar a un lado las trincheras ideológicas y ponerse al lado de... En clave política, una luz al final del túnel en los partidos de izquierda, a la izquierda del PSOE. Atentos al paso que dan Unidas Podemos y Adelante Andalucía, que van a coincidir el 28F en la manifestación de los colectivos sociales por los derechos de los andaluces. Y Unidas Podemos quiere mandar a la ciudadanía un mensaje de unidad en la izquierda de cara a las próximas elecciones y está dispuesto a sentarse con el grupo Adelante Andalucía para lograr una candidatura de unidad sin líneas rojas. Una candidatura de unidad que para la portavoz de Adelante Andalucía está todavía a día de hoy lejos. Para empezar a negociar, dice, se debe restituir en el grupo a los diputados anticapitalistas que fueron expulsados. Alguien a quien se ha echado de su casa después de una paliza casi de muerte, ¿no?, se le plantee la necesidad de compartir piso otra vez, ¿no?, sin que haya en medio ningún tipo de restitución, ¿no? Es un poco raro que antes de ayer fuéramos los peores tránsfugas de la historia y hoy seamos socios preferentes. Pues no ponemos ninguna línea roja para sentarnos, como hemos hecho hasta ahora, y sin líneas rojas, con toda la discreción y con toda la honestidad y en este caso la entrega a la causa que tiene que ser la de Andalucía, pues estamos dispuestos a sentarnos para hablar de todo lo que sea necesario. Y concluimos el sumario esta noche con Santa Bárbara. El Ministerio de Defensa analizará el contrato que firmó con esta compañía para la fabricación de 349 unidades del blindado 8x8 por 2.000 millones de euros tras el anuncio de 21 despidos en la factoría sevillana de Alcalá de Guadaira, porque el Gobierno condicionaba esta adjudicación al mantenimiento de los puestos de trabajo. De hecho, la ministra de Defensa ha sido hoy tajante, respalda a la plantilla y denuncia la falta de lealtad de esta empresa. No es aceptable que una empresa pueda reducir puestos de trabajo, porque justamente una de las cosas que se tuvo en cuenta para adjudicar ese contrato era la creación de puestos de trabajo. Así que el Ministerio de Defensa tiene una preocupación en ese sentido y le ha hecho llegar a la empresa Santa Bárbara el malestar porque se haya procedido al despido de esos 21 trabajadores. Hasta aquí el resumen de la actualidad que, como siempre, completamos cada día con la columna de cada jornada. Los miércoles, bajo la firma de Fernando Santiago, el ideal andaluz. Tengo para mí que la convocatoria de las elecciones andaluzas depende más del resultado de las elecciones de Castilla y León que de la aprobación o no de la Ley de Economía Circular, que según parece no le gusta mucho a Vox. Pero mientras tanto, entre que sí y entre que no, entre que deshoja la margarita Juanma
y toma una decisión, parece como si jugara con nosotros, o quizá es que los periodistas nos contagiamos de ese nerviosismo que se puede ver en los políticos, sobre todo aquellos que ven peligrar su modo de vida, los Juan Marín y toda la playa de gente, de ciudadanos que viven de la política y que pueden quedarse sin trabajo, el desastre que se vaticina a la izquierda del PSOE, el previsible resultado reguleras que va a tener Juan Espada, es decir, todo este nerviosismo que se ve de tanta gente que se está jugando su vida, su salario, nos lo transmiten los políticos, los periodistas, y terminamos contando historias que a la gente en realidad le interesa bastante poco. ¿Para qué hablar de la ley de economía circular, que la gente no sabe muy bien ni lo que es? Seguramente termine siendo una ley de residuos y poco más. Pero ya digo, lo verdaderamente importante va a ocurrir el domingo. Si Mañueco tiene un resultado excelente, seguramente el mismo lunes haya convocatoria, y si el resultado es malo o muy malo, pues seguramente se agotará la legislatura. La firma, como todos los miércoles desde Cádiz, de Fernando Santiago. Más opinión en Tiempo de Tertulia esta noche en compañía de dos de nuestros habituales analistas, dos periodistas. Jesús Martínez, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros. Por cierto, ¿qué tal el COVID? ¿Cómo lo has sorteado tu familia? ¿Cómo lo has sorteado tú? Bueno, pues yo estoy entre los 7 8 millones de españoles que lo han pasado y afortunadamente todo bien. Me alegro. Patricia Godino, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Misma pregunta que Jesús. Cuéntanos. ¿Cómo ha pasado el COVID? Pues lo pasé en fin de año, con los deberes hechos empiezo 2022, así que bien, bueno. No es tan leve como están contando, ¿eh? Yo creo que no nos debemos tomar a la ligera el contagio y por eso, pese a todo, hay que seguir teniendo cierta precaución, claro que sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, es cierto que decían que era... Yo creo que se ha empleado con bastante frivolidad el hecho de que la Omicron era más contagiosa, sí, pero tenía menos virulencia. Pero al haber más contagios, pues está habiendo muchísimas muertes, ¿eh? De hecho, sí, ya el número de fallecidos en la sexta ola en Andalucía supera al de la quinta y la cuarta ola en nuestra comunidad, tan solo superada por la tercera ola. Bueno, pues tanto Patricia Godino como Jesús Martínez van a estar analizando la actualidad en unos minutos en Tiempo de Tertulia, pero van a acompañar a ambos en la entrevista con nuestra invitada de esta noche. Secretaria General de la UGT Andalucía, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Carmen Castilla? ¿Cómo se encuentra? Bien, yo por ahora creo que soy de las pocas personas que no ha pasado el coronavirus. Pero supongo que conocerá mucha gente del entorno. Muchísima gente, familia, amigos, compañeros y como bien dice Patricia, hay que tener mucho cuidado, esto no es broma. El virus está entre nosotros y con esa capacidad de resiliencia de cambiar los nombres del alfabeto griego, porque al final está contagiando y está matando gente. Y eso es lo que preocupa y debe preocuparnos y ocuparnos a todos y a todas. Por cierto, un pequeño paréntesis sobre la Omicron, sobre los contagios, sobre las bajas, en este caso las bajas laborales. Ya el Gobierno andaluz ha dicho que a partir de ahora, o sea, desde ayer, es obligatorio hacerse una prueba PCR en los ambulatorios para certificar la baja. Hasta ahora, durante el periodo navideño, ante el aluvión de contagio, era suficiente con el antígeno que cada trabajo se pudiera hacer en su casa, ¿no? Sí, además es curioso porque ese antígeno que se hacía, el autodiagnóstico que tú te hacías en casa, con las pruebas que también hubo problemas de abastecimiento por parte de la farmacia, bueno, te contaba para la baja, pero no te contaba para que tuviera una incidencia, para la incidencia acumulada, con lo cual yo tenía una discusión con nuestros gestores sanitarios en cuando decían que la incidencia estaba disminuyendo si no se tenía en cuenta la cifra real. Y bueno, esperemos, porque la cosa no parece que sea así, que tengan respuesta los trabajadores y las trabajadoras a la hora de tener la PCR, porque con el colapso sanitario que existe y sobre todo en la primaria, esto esperemos que no sea algo más que se le piden a los compañeros que están trabajando ahora y están haciendo una gran labor, que son nuestros compañeros profesionales de la sanidad pública, algo más que al final yo creo que va a entorpecer todo, desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista burocrático. Siguiendo con este mismo hilo argumental, ¿por qué convocan ustedes, UGT y Comisión Obrera, esa gran manifestación a la que se suma María Blanca el próximo día 19? Bueno, María Blanca, también Facua, que ya hemos estado con ellos y en estos días tendremos contacto con diferentes colectivos sociales porque realmente no va a ser una manifestación de carácter laboral, que también lo va a incluir porque estamos hablando de los derechos de los trabajadores de la sanidad pública andaluza, sino tiene que ser una movilización de carácter social. Estamos hablando de proteger el bien más supremo que tenemos los seres humanos, que es la salud, el derecho a la protección a la salud recogido en nuestra Constitución española, y entendemos
y con las pruebas, con datos incontestables, estamos viendo que no da respuesta el gobierno andaluz por la situación que se encuentra tan precaria, no solamente en la primaria, sino también en la asistencia especializada, es decir, nuestros hospitales. Y al final estamos encontrándonos con una situación que cada vez va más, y yo el otro día en una discusión que tenía con amigos digo, lo que ha puesto blanco sobre negro no solamente ha sido en sí la pandemia, todo este tiempo de recorte, ha sido Ómicron, la sexta ola, porque me imagino que nuestros gestores pensaban que ya esto había pasado y de buenas a primeras ha aparecido una variante con una capacidad, una infectividad tremenda que de nuevo ha provocado colapso no solamente en las unidades de hospitalización y UCI, sino también ha bajado la actividad económica porque cuánta gente ha tenido que darse de baja. Sobran los motivos y además estamos viendo con datos totalmente irrefutables que hay personas que no quieren esperar más y se van a la privada. Existe una mercantilización de la sanidad porque ahí hay dinero que se lo pueden permitir aquellos que puedan en un momento dado sacar de bolsillo. A propósito de lo que está usted diciendo, ¿a qué achaca usted que se hayan triplicado el número de seguros privados en Andalucía desde que estalló la pandemia? ¿Que parte de la ciudadanía ha podido sentir cierta orfandad asistencial? Correcto, pero no es porque los profesionales no han dado la talla, sino porque realmente si es un sistema que ya está deteriorado, está cansado y está, sobre todo, en un capítulo 1, y si el número de personal, estamos por debajo de la ratio de cualquier categoría profesional y encima vendemos a bombo y platillo que contratamos 20.000 profesionales de refuerzo y luego despedimos a 8.000, pues oiga, está teniendo unas señales de alarma tremendas. La ciudadanía quiere hacerse sus pruebas diagnósticas, quieren ir al especialista, quieren tener todo su proceso, una enfermedad que puede ser crónica, que se ha visto por un especialista, por un médico, por un enfermero, y ¿qué hace? Pues se va a la privada. O bien lo pagan a golpe de acto médico, o bien se hacen un seguro privado, que en total está la cifra de 1,7 millones aproximadamente en Andalucía se han hecho un seguro privado. Eso es un porcentaje, una subida exponencial tremenda de la sanidad privada que ya le está costando trabajo absorber toda la demanda de la cantidad de gente que está yendo. Porque ahora tendremos un problema, y un problema gravísimo, porque durante estos 2 años es cierto que la sanidad, con los pocos recursos que tenía, se ha dedicado a la COVID-19. Pero existen muchas patologías crónicas, muchas pruebas diagnósticas que por decreto no se pueden hacer, o bien algo que se está hablando mucho últimamente, que es el problema de la salud mental. Eso sí que es un verdadero problema. Y resulta que la salud mental es que no hemos hecho una previsión, porque era como la hermana pobre. ¿Y qué ha pasado en el área de gestión de Osuna? Pues que no encuentran a psiquiatras. ¿Y cuál es la medida de la Junta de Andalucía, de este gobierno? Pues que nada, de los 80 psiquiatras que hay en Valme, Macarena y Rocío, pues los obligan a hacer guardia en el área de gestión de Osuna a 80 kilómetros de su puesto de trabajo y probablemente de su domicilio. Esto no es un plan de atención primaria, esto es un parche. ¿Les molestó especialmente a los sindicatos que no contaran con ellos en ese plan? No es que no molestó, es que incumplieron con todas las normas básicas del diálogo social. Es que, vamos a ver, a veces las palabras no son huecas. Qué bonito suena decir el diálogo social. Y donde se tratan de los temas sectoriales y de los derechos y de las propuestas que se hacen, tiene un nombre que se llama mesa sectorial, donde están representados pues todos los representantes legítimos de la clase trabajadora de la sanidad pública. Y de hecho ese plan ni se presentó, ni a nosotros se nos presentó cuando tuvimos la reunión con el presidente del gobierno aquel 31 de enero. Es decir, ese programa de atención primaria probablemente no lo presentaban porque no era tal, era un parche. Y eso no es planificar, eso no es arreglar el problema. Y por eso creo que sobre las razones para que la ciudadanía de Andalucía salga el 19 de febrero en todas las capitales de provincia, no solamente en Sevilla, y digamos que tenemos derecho a tener una sanidad pública de calidad, porque es lo que siempre hemos defendido desde el punto de vista sindical. Si no existe una equidad y una accesibilidad justa, tenemos un grave problema en la democracia. Señora Castilla, le preguntan Jesús Martínez y Patricia Godino. Pues yo le quería preguntar ha hablado del gobierno andaluz, estamos prácticamente en los compases finales de esta legislatura. El señor Moreno Bonilla ha llevado a gala, o ciertamente en confrontación con Vox, su relación con los sindicatos. Ha hecho fotos con las centrales sindicales principales de Andalucía. Le pido que haga un balance de la relación que ha mantenido con el gobierno andaluz y de la gestión del gobierno andaluz en estos años de legislatura. Bueno, nosotros hemos tenido luces y sombras, pocas luces y más sombras. Recordamos a la gente que nos está viendo en su casa que firmamos 2 grandes
dos grandes acuerdos en un momento donde aparcamos las reivindicaciones y entendíamos que era necesario esas ayudas a empresas y a trabajadores directas, del cual nos sentimos muy orgullosos, sobre todo esa ayuda directa a los trabajadores que estaban en ERTE con menos prestación, los 210 euros, y negociamos dos grandes acuerdos y fue dura la negociación. Entonces ahí sí se puso lo que podemos decir, oye, pues hay diálogo social. Pero hay que recordar también que previa a eso hubo varias manifestaciones, una de ellas una concentración en la Puerta de San Telmo, allá el día 1 de diciembre de 2020, que lo recuerdo perfectamente porque estábamos con todas las medidas a propósito de la COVID-19, donde decíamos que no entendíamos cómo firmamos un acuerdo en julio y luego el gobierno andaluz se sienta solamente con la patronal, así, autónomo, la patronal del autónomo y la patronal, a firmar un gran acuerdo sin tener en cuenta que eso implicaba también los derechos de los trabajadores, sin tener en cuenta la representación de la clase trabajadora. Y se nos echó en cara que habíamos hecho esa concentración. Oye, usted no respeta las reglas del juego, pues nosotros tenemos todo el derecho a reivindicar como veamos oportuno. Luego volvimos otra vez a sentarnos y volvimos a hacer ese segundo acuerdo, marzo del 2021, y de nuevo existe una conculcación del pacto en cuanto a que yo me siento de nuevo con la patrona a ese decreto de agilización, vamos a llamarlo así, ¿vale? No voy a entrar en nada más, que también implicaba que afectaba los derechos de los trabajadores y sin embargo a nosotros no nos conocimos ni el borrador del decreto. Y por eso hicimos aquella manifestación, recuerden ustedes, del 7 de octubre. Es decir, que parece que continuamente tenemos que recordar cuál es el papel constitucional de los dos grandes sindicatos en esta tierra, porque lo dice el artículo 7 de la Constitución española y muchas más normativas y nuestro Estatuto de Autonomía. Pero continuamente tenemos que ir recordando que para esos grandes acuerdos, no solamente acuerdos que tienen que ver con el empleo, sino con las políticas transversales, lo que se llama el interés general, eso está perfectamente plasmado en nuestra Carta Magna. Y creo que todo ha sido incluso matizado, por decirlo de una forma, porque hemos vivido una pandemia, donde evidentemente ha habido restricciones y los sindicatos, los dos, hemos sido tremendamente, la compañera Nuria, yo representando a la UGT y Nuria representa a Comisiones Obreras, hemos sido tremendamente responsables a la hora de decir, oye, ¿qué es lo que hace falta? Que salgamos de esta situación, de esta pesadilla. Pero si no llega a haber la pandemia, seguramente estaremos en otra circunstancia, no sé cuál, pero sería otra circunstancia. Señora Castillo, buenas noches. Buenas noches. Yo le quería preguntar por algo de esta misma mañana. El Ministerio del Gobierno ha anunciado un acuerdo con las centrales sindicales para subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, ¿no? En esa foto se echa en falta a los empresarios, que sí estuvieron en un acuerdo reciente. ¿Usted cree que eso es reconducible, que en algún momento puede haber algún tipo de acuerdo? ¿Echan en falta un poco más de arrojo por parte de la COE? Bueno, lo primero, no hago así porque no se está bien, estoy muy contenta, evidentemente, es que es obvio, vaya, es que una reivindicación que llevamos durante todos estos años, pues dejando claro que el salario mínimo interprofesional debería llegar a los 1.000 euros para al final del 2023, bueno, en 2023, llegar al 60% del salario medio que dice la Carta Social Europea ratificada por el Gobierno de España, en torno a los 1.062 euros. Ustedes saben que esto va cambiando, las estadísticas y las proyecciones de crecimiento. Hombre, yo lo de los empresarios, la patronal de este país, no la entiendo. No la entiendo. Cambian continuamente de opinión, de hecho eran de los que decían que el mercado se regulaba solo, ¿verdad? Y luego se han vuelto intervencionistas cuando han mirado para las ayudas de los ERTE, por la ayuda de los ERTE no es para los trabajadores, es para las empresas. Congela la actividad, se congela lo que son los puestos de trabajo. Cuando piden ayudas directas a papá, mamá, Estado, no hay problema. Luego, cuando firman con nosotros en un acuerdo bipartito, el acuerdo para el empleo en la negociación colectiva, el cuarto acuerdo, les recuerdo a los empresarios que ellos firmaron que a final del 2021 no iba a haber ningún salario convenio por debajo de los 1.000 euros. Y ahora se oponen a que el salario mínimo interprofesional no suba a los 1.000 euros. Porque además empezamos con las conspiraciones judeo-masónicas, ¿no? Que esto va a explotar la economía, que va a haber un colapso tremendo, un Lehman Brothers, vaya. Pues mire, se subió el salario mínimo interprofesional el año pasado y resulta que la EPA constata el crecimiento en puestos de trabajo. Nadie ha habido ningún colapso, no han invadido los zombies, ni los marcianos, nada,
Todos siguen el crecimiento como bien Europa, que además que vamos en la línea de lo que Europa también nos mandata. Europa ha dicho que hay que subir los salarios para tener ese poder adquisitivo. Hombre, yo le diría el comportamiento esquizotípico de los empresarios, al empresario español, que ahora no se quejarían tanto si hubieran cumplido con la ANC, que no hubiera ningún salario por debajo, ningún convenio por debajo del salario de 1.000 euros. No tendrían ese impacto tan grande que dice que van a tener. Nosotros estamos muy contentos, hemos conseguido en menos de una semana una nueva arquitectura jurídica laboral con la reforma laboral nueva, hemos conseguido la subida del salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros, hemos conseguido que el teletrabajo tenga una regulación que es pionera en Europa dejándole un alto margen a la negociación colectiva que de nuevo tiene fuerza, hemos conseguido una ley Riders, hemos conseguido una serie de datos que cuando esos agoreros y a esos cuñados que dicen continuamente que para qué sirven los sindicatos, pues yo les recomiendo una lectura sosegada y tranquila de todos los avances que está consiguiendo la clase sindical de este país. Una cuestión muy al hilo de esto, una cosa pequeñita. Lo he oído alguna vez, no sé si usted lo comparte, que igual habría que redefinir el contexto o la definición de empresario, porque es verdad que, claro, cuando hablamos de empresario, una de las quejas cuando hablan del salario mínimo es que, claro, hablan de los autónomos, de las pymes, etcétera, etcétera. Claro, igual de empresario es alguien que tiene una pyme que alguien que tiene una empresa grande con 150 trabajadores, etcétera. ¿No habría que hacer una reflexión o redefinir un poco ese concepto de empresario a la hora de aplicar determinadas cosas, ¿no? Lo que sí está claro es que en ese sentido vamos tarde porque el 95% del tejido empresarial andaluz, si no me falla la memoria, son pymes, pequeñas empresas. No obstante, cuando tú tienes un proyecto de vida que consiste en un proyecto que se hace con ilusión de ser emprendedor, de poner tu propio negocio, para contar con trabajadores, porque tienes que llevar tu actividad, tienes que pagarlo justo. Y yo me quedo con la frase de Joe Biden: paguen más, hay que pagar más, claro que hay que pagar más. Es que estamos en una media de salarios muy por debajo de lo que dicen los estándares. Por ejemplo, ¿sabe usted cuál ha sido la subida del salario, de los salarios en conjunto, un promedio en Andalucía el año pasado? 1,29, en España 1,47, en España 6,6, 6,5 el IPC, en Andalucía 6,7. Hagan las cuentas, a mí no me salen. Y todo con aquellos impuestos que graban por igual a todos, ¿no? Y graban por detrás y llenan la cesta de la compra para una familia, pues oye, es más gravoso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de decir dónde está la verdadera riqueza de un país. Vamos a hablar claro, porque a mí yo cuando escucho, y lo diré, y creo que lo he dicho aquí en su programa, más de una ocasión, los empresarios cuando dicen, es que nosotros generamos la riqueza, y los trabajadores entonces, ¿qué somos? Mire usted genera la riqueza, pero la mayor riqueza que tiene la hacen los trabajadores, porque además somos los que construimos los bienes y servicios y luego los que los consumimos. Sin trabajadores usted no es nadie. Ya está bien hay que mirar más a la clase trabajadora, que lo hemos sufrido muchísimo, no nos recuperamos de la crisis del año 2008, 2007-2008, cuando las empresas empezaron a ganar el dinero en el 2014 con esas cuentas de resultados, no hubo un impacto directo en la subida de salario ni en las condiciones laborales, porque lo que nos dijo Europa fue muy claro. La condicionalidad de los Next Generation tenía que ver con reformas y con inversión, y la reforma era una del mercado laboral, que bajara la precarización que se basaba en la dualidad y la temporalidad y en el paro, y dos, las inversiones, que tienen mucho que ver con todas las reformas que se han hecho, porque para mí las pensiones, por ejemplo, cuando hablamos de pensiones, yo no quiero hablar de gastos, son inversiones, eso es una inversión, igual que la sanidad, es como la educación y demás, ¿no? Señora Castilla, ahora al hilo también de la pregunta que formula Jesús, me da la impresión, bueno, usted habla con el sentido de humor que tiene y con la ironía que tiene de la clase empresarial, pero acaban de aprobar un acuerdo para la reforma laboral, sindicatos, centrales sindicales, la patronal y el gobierno. Me da la impresión, al oír sus reflexiones, que entonces los sindicatos se han dejado muchos pelos en la gatera en este acuerdo, ¿no?, para meter en el acuerdo precisamente a la patronal. ¿O está contenta, o usted está contenta con este acuerdo? Nosotros estamos muy contentos con el acuerdo de la reforma laboral por varios motivos. Primero, porque el gran problema que tiene el mercado laboral es la temporalidad y va directamente a la línea de flotación con esa provisión expresa de abusar de los contratos temporales. Dos, nos dar algo que tiene un poder, yo no sé, incalculable, que es que la reforma del 2012 se cargó la negociación colectiva. Si yo le pudiera decir a usted la
el trabajo que cuesta por parte de nuestros delegados en negociar un convenio, eso es tremendo. La negociación colectiva vuelve a equipararse y nivelarse con la clase, con la otra balanza de la clase patronal. Mismamente lo hemos visto en Cádiz, ¿verdad? Todo eso ha sido algo histórico que nunca debemos olvidar. Pero recuperamos la ultraactividad. Es decir, antes tenían los trabajadores la espada de Damocles, cuando caducara el convenio, volvía a la pista de salida. Y de nuevo, para los salarios importantes, para camareras de piso, para trabajadores de la logística, para personas de oficinas y despachos, un colectivo que suelen tener menos salario, prima el convenio sectorial sobre el de empresa. ¿Hemos dejado pelo en la gatera? Sí, no voy a mentir, pero vamos a volver por esos pelos en la gatera. Vamos a volver por ello, porque la lucha no ha terminado y la negociación era necesario para la reforma de cara a Europa. Da este mensaje de unidad, pero nosotros tenemos que hablar de más cosas y además así se lo hemos transmitido al gobierno y a la patronal. Tenemos que hablar de la causalidad del despido, que el despido en España es barato, tenemos que volver a esos 45 días que hace muchísimo tiempo que eso se perdió, y algo que nosotros fundamental, los salarios de tramitación. Por ejemplo, por decirle algunas de las cosas que no hemos dejado a la gatera, pero que no vamos a, por supuesto, no vamos a olvidar. Y desde aquel compromiso de la Unión General de Trabajadores, que lo tengo claro, y además mañana precisamente, y me agrada que me podáis dar la oportunidad, ¿no? Mañana tenemos aquí la suerte de contar con Unai Sordo y con Pepe Álvarez, que vamos a dar una asamblea de cara a los delegados y delegadas de las dos organizaciones, de Comisiones Obreras y de UGT, porque ellos se van a estar en la negociación de esa reforma y nos van a transmitir directamente cómo ha sido eso de cara a los delegados, que es una gran asamblea que te da mañana. Yo creo que es un momento también que es necesario para que nuestra tropa sepa que con la negociación también podemos llegar a grandes acuerdos. Hablábamos antes de eso, de las cosas que hay pendientes, etcétera. Un poco en la trastienda del acuerdo de la reforma laboral está la precariedad y están los jóvenes. O sea, la tasa de paro juvenil es asombrosa y la precariedad de los contratos de la gente que se incorpora al mercado laboral es asombrosa también, ¿no? En ese caso concreto, en este segmento concreto, los jóvenes, ¿qué medidas barajan ustedes para intentar mejorar? Más allá, porque claro, el despido es para alguien que está contratado, pero para incorporar a alguien que no está. Sobre todo los contratos de formación, los contratos formativos, que han cambiado totalmente, que te podían tener de contrato formativo y luego despedirte sin ningún tipo de vinculación para seguir en la empresa. Por fin desaparece esa figura del contrato falso indefinido que se le utilizaba mucho para los jóvenes, que yo te contrato, tengo beneficios por ser empresario, te tengo 12 meses y luego te puedes despedir sin ningún tipo de indemnización. Así está muy bien, ¿no? ¿Verdad? Sin ningún tipo me sale gratis. Y sobre todo, lo fundamental, ese tipo de formación que vaya a los nichos más importantes, que ahora son sectores emergentes que tienen que ver mucho con la transición verde y con la digitalización tan importante que eso ya está aquí, que además tenemos una agenda que cumplir. Yo creo que las cosas se firman para cumplirlas y de ella la Agenda Social 2030 la tenemos y tiene mucho que ver con esa precarización en el aspecto juvenil. Mire, a mí no me sirve de nada, como antes se hacía en cursos formativos dirigidos dentro del contexto laboral, no formar por formar, de situaciones en las cuales, o de actividades que luego no tenían ningún tipo de impacto cuando terminara, o sea, que no hacía falta en ese sector. Ahora sí se ha determinado una serie de nichos que sí va a ser el trabajo del futuro, y yo creo que a nuestra juventud se le abre sobre todo por el ataque que hay a impedir la temporalidad en aquellos contratos que deben de ser estructurales. Pero el tema de la formación no hay lagunas, porque a mí me sorprende, cada cierto tiempo te despachas en prensa y lees, oye, pues una asociación de hostelería que dice que no encuentra camareros, o una asociación de constructores que dice que no encuentra albañiles en la mano de obra, ¿no? O sea que no hay que irse igual al I+D, ¿no? No, y de hecho hay un hueco, hay un agujero. Hay un agujero y sobre todo, mire, los temas de la construcción es lo más curioso de todo, que yo no entendía por qué era, y que, bueno, tengo un cuñado que es maestro albañil jubilado y me contó, así que luego lo constaté que era así, ¿no? Pero fíjate lo que él me contaba, que en las propias obras se hacía de una forma, bueno, la formación profesional dual, ¿no? Entraba el aprendiz, que a lo mejor entraba de peón ordinario, de peón, iban enseñándole los oficiales y poco a poco iban enseñándole mientras que estaba trabajando el oficio, cobrando, pero claro, por categoría profesional. ¿Qué ocurrió? Año 2008, boom inmobiliario, se deja de construir grandes, no sé, si en vuestra ciudad veis muchos esqueletos de piso que no se han terminado y demás, porque se pararon la obra por quiebra de las empresas. En ese intervalo de tiempo se han jubilado mucha de la gente que estaban en activo y ahora no hay formación.
Ahí hay que ir directamente, a esa formación profesional, porque en España ha habido mucha demonización de la formación profesional. Es como mi hijo estudia una carrera, o sin embargo en Alemania, el modelo alemán, que no me quiero mirar simplemente porque España es diferente a Alemania, pero bueno, por poner un ejemplo, allí la formación profesional es la parte más importante del mercado educativo. ¿Y qué hacen? Pues bueno, pues estos operarios que son necesarios, a mí me han dicho en el campo de Gibraltar que faltaban carretilleros, y tú dices, ¿carretilleros? Pues sí, hacían falta. Y hay que ver esos sectores que no tienen que ver, como bien dice usted, con la digitalización o la transformación de la energía verde o las baterías de litio o el hidrógeno verde, lo que sea, en ver qué sectores que están ahora, que son los de toda la vida y que hacen falta. Carpinteros, fontaneros, es verdad, es cierto. Y hacia ahí debe de ir la formación, sobre todo porque al final, cuando te dicen la cifra del paro, conoces la EPA o las cifras que conocemos todos los meses, ¿verdad? La foto fija, y dice 45%, 43%. Claro, los jóvenes que se van. Y luego hablamos de la Andalucía vaciada, de la España vaciada, es que le tenemos que dar alternativa de oportunidad. En eso debería estar la clase política, por ejemplo. Señora Castilla, al respecto también de las movilizaciones, ahora que estaba hablando del campo, al respecto de las movilizaciones del campo, bueno, las tenemos ahí bastante ruidosas y con bastante fuerza en las últimas semanas. ¿No cree que se está demonizando en cierta medida al empresario del campo andaluz también cuando se habla, bueno, pues de a veces de unas condiciones casi esclavizantes, ¿no?, de algunos trabajadores? Es decir, no sé, bueno, ¿qué reflexión hace al respecto? Porque evidentemente casos hay porque hay denuncias de algunos trabajadores, muchas veces, por desgracia, además del sector inmigrante que trabaja en el campo, pero ¿no cree que de alguna forma se traslada una imagen negativa del campo tan necesario como es para el PIB andaluz? Los empresarios del campo son empresarios, no todos los empresarios son, hay magníficos empresarios que tienen desde luego convenios magníficos, condiciones, programas de prevención de riesgos laborales, que no me hablo de la siniestralidad, pero es para ruborizarnos, para que se ruboricen determinados empresarios y también nuestra clase política, porque hay que poner en marcha los protocolos. Pero en el campo pasa una cosa muy curiosa. En el campo nosotros estamos demandando desde hace muchísimo tiempo un convenio del campo regional, autonómico. ¿Eso por qué lo digo? Lo digo porque cada convenio de cada provincia tiene sus propias peculiaridades. Lo que tenemos nosotros muy claro, y es una realidad que usted puede comprobar perfectamente si accede al registro de convenios, nosotros no vamos a firmar ningún convenio que sea por debajo del salario mínimo interprofesional. Eso existe actualmente. Actualmente en Andalucía se da. O como pasó en el convenio del campo, que nos firmamos con Asaja de Sevilla, porque aparte de que estaba por debajo del salario mínimo interprofesional, resulta que los 15 minutos, te llaman en los 15 minutos del bocadillo, también lo habían quitado. Usted comprenderá que UGT no va a firmar ningún tipo de convenio. Estoy hablando de convenio, no estoy hablando de actividades que legalmente pues no se hagan o que tengan esas jornadas interminables o que no tengan un hábitat, sobre todo las personas que vienen de fuera, un hábitat saludable, porque son personas que se trasladan de su domicilio. Y yo creo que ahí debemos hacer una reflexión, porque por un lado está esas grandes explotaciones de agroindustria que además tienen incluso digitalización. Claro, yo he estado son punteras en el I+D+. Yo he estado en determinados invernaderos donde tienen incluso, bueno, va todo por ordenador y tú dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver el tomate cherry? Bueno, y te lo explican y dices, pues sí, pues tiene mucho que ver, ¿no? Y hay unas condiciones laborales que la propia plantilla te dicen que eso es una familia, y también en sitios donde no nos dejan entrar a la representación sindical porque lo tenemos prohibido por los propios empresarios. Es decir, que hay de todo. Pero sí es verdad que en esos casos denunciarán, ¿no? Es decir, cuando le dejan entrar una explotación, denunciarán. La inspección, y eso me lleva a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo pasa como con la inspección de Hacienda en nuestro país, que necesitamos más inspectores de trabajo y más inspectores de Hacienda. Necesitamos de los dos más. Estamos por debajo del ratio de cualquier país de nuestro entorno europeo. Pero sí está claro que tenemos normas, ¿no? Tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 31/1995 del 8 de noviembre, con su reglamento posterior, con sus buenas cosas y sus malas cosas, pero que hay que cumplirla, fundamentalmente. Pero si no tenemos suficiente número de inspectores que están sobrecargados, y de aquí mi cariño y mi reconocimiento de verdad a la inspección de trabajo, porque es que están sobrecargados, necesitamos más plantillas para tener por lo menos ser disuasorios a la hora de que la patronal no cumpla con las normas básicas, que en este caso es una ley. Dos últimas preguntas antes de despedirle, señora Castilla. La primera, a ver si usted nos saca de dudas, porque estamos escuchando el mantra del gobierno andaluz de que Andalucía es la locomotora de la creación de empleo en España. Y hemos visto en la última semana, tanto en la EPA como en el paro registrado, tanto en el mes de enero como en el último trimestre de 2021, como en el interanual de ambas estadísticas,
hemos visto que Andalucía efectivamente puede estar creando un poquito más de empleo que la media nacional, pero el diferencial de paro se está incrementando respecto al resto del país. Pero la locomotora... ¿En qué se puede basar el gobierno andaluz para decir que somos la locomotora de creación de empleo? ¿En qué estadística? ¿La locomotora del AVE o de...? No sé. Bueno, eso es otra cosa, el lenguaje, el símil que se utilice. Pero bueno, es verdad que Andalucía está creando más empleo que el resto de España, porque sin embargo el diferencial de paro se está alargando. No se está... Lo que sí está claro es que lo mismo que se crea en Andalucía empleo a propósito de las campañas aleatorias, son de Navidad, de Semana Santa, de feria, me da igual, de rebaja, es verdad, se crea mucho empleo, pero se destruye de la misma manera. La hiperlasividad del mercado laboral que se llama. Y eso no me sirve para nada, eso es hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana, eso no me sirve de nada. Andalucía lo que necesita es dejar de depender tanto del sector servicio, que engloba el 67% del paro estructural en nuestra tierra, tener más industria, que hemos bajado 2 puntos porcentuales del 2016 a la fecha, y a la fecha no tenemos el dato. Te hablo de antes de la prepandemia, no tengo el dato actual, en un 10%, y no hay empleo de calidad. Porque otra cosa habría, en eso sí que tendríamos más empleo de más calidad, más duradero, con salarios mucho más dignos. Y, hombre, y esto de la locomotora lo llevo escuchando, no este gobierno, también anterior, esto de la locomotora. Yo creo que cuando te ve la EPA y son más de 800.000 personas que están buscando empleo, cuando los salarios están por debajo de la media, cuando los contratos duran una semana, 2 semanas, un mes, decir eso me parece muy desafortunado. Bueno, y usted que tiene hilo directo con el consejero de la Presidencia, que a su vez tiene hilo directo con el presidente de la Junta, no sé si usted nos puede decir cuándo cree usted que van a ser las elecciones en Andalucía. ¿Esta pregunta de verdad? Sí, de verdad, totalmente. Es su amigo, ¿no? Se reúne con él habitualmente, ¿no? Bueno, mi amigo es una persona que representa a la Consejería de Presidencia y al Gobierno andaluz, igual que se reúne con otros agentes económicos y sociales. Tiene más contacto directo, por ejemplo, que conmigo. Entonces, no sé si le ha dejado caer alguna idea. Conmigo no tiene más remedio que reunirse, estar en contacto, porque es su función y es su obligación y es mi derecho, o sea que obligaciones y derechos. Mira, usted hace la última entrevista que estuve aquí, yo no tengo una bola de cristal, pero me preguntó si iba a haber presupuesto, ¿lo recuerda? Le dije que no iba a haber, me dio ese pálpito de que no iba a haber presupuesto, y acerté, pero yo creo que fue aleatorio que acertara. Bueno, esto de la estadística. Ahora con lo de las elecciones. Vamos a tener que echar una quiniela conjunto, ¿eh? Pero, bueno, a mí nunca me toca nada. No acierto ni mi equipo, porque vamos, mira que le pongo interés. La fecha de las elecciones. Bueno, yo creo que eso lo sabe el presidente del gobierno nada más. Sinceramente, es mi opinión, creo que lo sabe. Hace 4 semanas, yo le hubiera dicho a usted que las elecciones eran para la primavera, para abril, antes de la Semana Santa. Le hubiera dicho, en este momento actual, no me atrevo a decir esa fecha. No me atrevo a decir que sean tan pronto. Igual me equivoco. Y no es porque tenga hilo directo por mi trabajo y por mi cargo institucional. Por los sondeos que en Castilla y León dicen que está habiendo un recorte del voto de Vox al PP. Castilla y León puede ser un termómetro magnífico que puede hacer un diagnóstico de la situación. Es verdad que Castilla y León no es Andalucía, no es lo mismo, no tiene la misma población ni tiene la... bueno, no es lo mismo, somos diferentes, ¿no? Pero por ahí, y también porque la conflictividad se está trasladando mucho a la calle, el desánimo, la pandemia pasará, esperemos, y pronto, por favor. Es algo que se tiene que cuidar mucho la gente, sabe que utilizo su programa para decirle a la gente que sigan con las mascarillas. Nosotros estamos aquí porque tenemos distancia social y quien no se haya vacunado que se vacune, que eso es fundamental. Pero yo creo que hay conflictividad, que esa conflictividad se palpa en el desánimo también de la gente que quiere ir al médico y no puede ir. Existe otro sector del que no hemos hablado, que es el educativo, que también va a estar con movilizaciones próximamente, y yo creo que existe un desánimo ya de la población que está saliendo de la pandemia, que ve que hay una luz ahí y que quiere algo más. Por eso creo que las elecciones no van a ser esta primavera. Creo que probablemente muy tardar, antes del verano bueno, el verano ya sabe usted que es inhábil para estas cosas porque hay que convocar, nunca me acuerdo si son 45 o 54. 54 días. Siempre lo cambio. Mañana diré 45, no os preocupéis, el despiste. Pero probablemente con toda seguridad no sean esta primavera, como yo, si usted me hubiera preguntado hace unas semanas, le hubiera dicho que para antes de Semana Santa habría elecciones. Por cierto, no sé qué ha sentido usted cuando ha escuchado que Adelante Andalucía y Unidas Podemos se han puesto de acuerdo para ir conjuntamente a la manifestación del 28F. No sé si se abre la puerta a la esperanza, a la unidad, a la izquierda del PSOE, o es demasiado decir. Bueno,
siempre está esa esperanza. Yo creo que yo no me voy a meter en formaciones políticas, bastante tengo con la Unión General de Trabajadores, pero siempre que la izquierda esté reconciliada, que tienda puentes, que negocie, que pueda sentarse y hablar y solucionar conflictos, es una esperanza también que nos transmite a la ciudadanía. Carmen Castilla, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias, buenas noches y mucha suerte. Muchas gracias. Venga, despedimos a la secretaria general de la Unión General de Trabajadores en Andalucía y volvemos tan solo en 5 minutos con Patricia Godino y Jesús Martínez para analizar la actualidad aquí, en Acento Andaluz, en 7TV Andalucía. Tiempo ahora de análisis, de tertulia en compañía de Patricia Godino y de Jesús Martínez, después de la entrevista con la secretaria general de la Unión General de Trabajadores, Carmen Castilla. Vamos a empezar precisamente con el tema del día, Doñana, la ampliación de la zona regable, muy discutida por los colectivos conservacionistas, las organizaciones ecologistas, por la oposición y sobre todo por la Unión Europea y por el Gobierno de España. Ambas administraciones se han puesto serios. Hoy, sin ir más lejos, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha mandado una carta, una misiva al presidente de la Junta advirtiéndole del grave coste medioambiental para el agua, incluso desde el punto de vista legal que puede tener y comercial para los productos de la zona si sigue adelante con estas intenciones. Jesús, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que el tema de Doñana hay muchos temas en los que se puede discutir o en los que se puede, bueno, pues se puede estar en desacuerdo, ¿no? Pero en concreto este es un tema especialmente delicado, ¿vale? Yo creo que el tema de Doñana o el tema de la legalización o no legalización de esos cultivos primero llega en un momento malo. O sea, es un tema que hubiese estado probablemente muy bien tratar hace 2 años, pero a las puertas de unas elecciones es un tema con el que se va a hacer política. Yo creo que es un tema que merece un acuerdo al final y estudiarlo bien, porque al final la situación ¿cuál es? El Gobierno está repitiendo que no se va a ampliar la superficie regable. Pues tendrán que explicarlo, darles la oportunidad de que expliquen si realmente esto es así, ¿no? Estamos jugando con fuego. Yo me acuerdo de la crisis del E. coli, el pepino, Almería, hace 10, 12 años más o menos, pues que al final tiene una repercusión en empleo, etcétera, etcétera. Nos estamos jugando la imagen y el prestigio de un producto que en gran parte se vende fuera. Si se transmite el mensaje a nivel europeo de que hay algún problema medioambiental con un producto que se está vendiendo, la sensibilidad que tenemos hoy en día es muchísimo más fina en otros países europeos de la que se tenía antes, ¿no? Con lo cual nos estamos jugando un rechazo al producto, que lo que conlleva es un problema laboral, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que es un tema lo suficientemente delicado para que se puedan sentar de verdad y llegar a un acuerdo y explicarlo bien, ¿no? Tan delicado que los freseros de Huelva han visto lo peor, el camino a lo peor, y se han retirado de esa petición para que se amplíe la zona regable. En un principio estaban con ese apoyo, se han retirado, sobre todo después de la advertencia de la Unión Europea: cuidado, que no vamos a permitir explotaciones explotaciones irregulares con agua que no exista, ¿no? O que se está haciendo de pozos ilegales, ¿no? Un bien medioambiental, digamos, querido y prestigiado en el mundo entero como es Doñana. No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, precisamente porque yo creo que es uno de los temas que exigiría una altura de miras por parte de los partidos que desgraciadamente no hay hoy por hoy. A las puertas de unas elecciones, sean cuando sean, ya hemos visto ahí la quiniela de la secretaria general de la UGT que se ha mojado poco, porque yo creo también, yo apostaría más o menos igual en la misma quiniela que ella, es decir, que si me hubieran preguntado hace 3 semanas, hubiera convocado prácticamente después de la fiesta de la primavera el presidente andaluz, pero ahora, como está funcionando la campaña de Castilla y León, creo que se están dando la ropa, ¿no? A ver cómo puede salir de caro ese adelanto electoral. Volviendo al tema de Doñana, es un tema de una sensibilidad extraordinaria por 2 razones. Una, porque afecta, como ya hemos dicho, a un bien medioambiental prestigiado en el mundo entero, y 2, porque estamos hablando también de unos cultivos con un prestigio en el mercado internacional extraordinario como es el fruto rojo, que da de comer a una provincia prácticamente en su totalidad desde el punto de vista del empleo agrario, y con el que se está haciendo política de trazo grueso. Y además es un problema heredado de este gobierno, es decir, porque este problema ya estaba encima de la mesa de la administración socialista hasta durante muchos años, pero se quedó ahí como más o menos taponado en el 2014 y ahora le ha tocado reavivarlo, no reavivarlo, lo ha reavivado motu propio, y es algo que yo no entiendo. Es decir, la estrategia del Partido Popular y Ciudadanos de llevar esa iniciativa al Parlamento
me ha parecido errática desde el principio. Yo hubiera sido a lo mejor un buen debate de inicio de legislatura cuando quiera que empiece en el próximo periodo de sesiones y no en este. Por lo tanto, creo que se va a hacer daño tanto al bien medioambiental como al producto que sale de ahí, y tenemos sobre la mesa una realidad y un dato objetivo irrechazable. Más agua no hay en Doñana, es decir, no se puede extraer más agua de donde no hay. Y más además, como estamos viendo en el contexto general, con una sequía galopante que está dejando ahora mismo los acuíferos absolutamente ya en el porcentaje más bajo, ¿no? Es decir, aspiramos a un debate serio y sosegado que lamentablemente creo que no va a haber. Yo creo que el gobierno andaluz se metió en un brete él mismo, sobre todo por competir el voto rural con Vox. Y en este sentido yo recordaría la frase final con la que ayer despedía su columna Diego Suárez: las nubes de la demagogia nunca traen agua sino traen barro. Y a ver a dónde nos lleva esto, si va a haber sanciones de la Unión Europea y si siguen con esta iniciativa o no. Bueno, y siempre que empezamos la tertulia, tarde o temprano aparece la palabra elecciones. Elecciones ha hablado Jesús, elecciones ha hablado Patricia, han dejado caer esa palabra y hay que preguntar por eso, evidentemente, por el pleno de hoy y de mañana, porque dijo el presidente Moreno semanas atrás que si le bloqueaban a partir de la iniciativa legislativa desde hoy, pues adelantaría, pulsaría el botón electoral. Pero no sé si creéis que este pleno va a ser tan decisivo o el resultado electoral del domingo, donde, visto los sondeos, parece que Vox recorta día tras día su desventaja con el Partido Popular. Hombre, indudablemente va a depender, yo creo que del resultado del domingo, porque el resultado del domingo es muy importante, por mucho que, antes decía Carmen, no es la realidad de Castilla y León no es la misma que la de Andalucía, por supuesto, pero hay determinadas cosas que se van a medir muy bien. Se va a medir hasta dónde llega el efecto de Díaz Ayuso, se va a medir si Ciudadanos, cuál es el estado de salud que ya es muy precario de la formación, que esto sí puede ser extrapolable a Andalucía, y se va a medir sobre todo si Mañueco se ha equivocado adelantando con ese argumento de que hay una presunta traición, etcétera, etcétera, o no. Y entonces aquí se va a tomar nota. Y un cuarto elemento, Jesús, creo yo que va a ser también decisivo. No va a ser lo mismo una campaña electoral en Andalucía si el PP gobierna solo o gobierna con Vox en Castilla y León. Porque ya tendrá el discurso la izquierda hecho y evidentemente por Vox, supuesto, con el desembarco de Macarena Olona, pues mira. Por supuesto, por eso digo que yo creo que depende, o sea, aquí evidentemente todas las, vamos a llamarles tropas, ¿no? Todas las tropas de todos los partidos, todo el mundo ya está en modo electoral, todas las organizaciones, Andalucía está en modo electoral hace semanas, simplemente hay que darle al botón y empezar a activar la maquinaria. Y el momento en el que se dé el botón, pues va a depender del análisis y de las conclusiones que se saquen el domingo, por supuesto. A mí, bueno, comparto el análisis de Jesús. A mí me parece que ahora mismo, en este momento, sin ver todavía el resultado del domingo, Fernando, ya hay sobre la mesa un claro perdedor, y a mí me parece que el claro perdedor ahora mismo es Pablo Casado. Es decir, en el momento en el que Fernández Mañueco recurre en más de una ocasión a Isabel Díaz Ayuso para que le marque el discurso y le ayude a levantar el ánimo de sus electores o posibles simpatizantes, la rival interna principal que tiene ahora mismo Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, en estos momentos, es que no confía en su líder. Eso lo primero. Por lo tanto, estas elecciones, además, que se habían planteado como de alguna forma un plebiscito, digamos, para testar la fiabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, no sé si sale fortalecido Pedro Sánchez, pero desde luego el que no sale fortalecido es Pablo Casado, independientemente del resultado que saque, porque a la vista de los últimos sondeos se está viendo que, igual no va a ir con tan sobrado como parecía, a la vista de que Ciudadanos, bueno, pues prácticamente desaparece en la comunidad y Vox, teniendo un candidato prácticamente sacado de la manga, bueno, como todos los candidatos en todo el territorio, va a multiplicar hasta en 10 veces, ¿no?, el número de procuradores de la Asamblea o del Parlamento de Castilla y León. Por lo tanto, aquí en Andalucía, ¿qué va a pasar? Yo creo que Juanma Moreno tiene, y me consta por las conversaciones que me he mantenido en alguna ocasión con algunos dirigentes, hay un debate interno muy profundo, no encuentran el momento idóneo. Si el resultado en Castilla y León es positivo, igual le anima un poco, pero no encuentran el resultado positivo, porque ven el crecimiento exponencial de Vox, ven el descalabro absoluto de Ciudadanos y es difícil ahora mismo ver. No solo porque hay un movimiento sanitario importante en la calle, que por supuesto a eso se agarra los partidos de izquierda y muy especialmente el Partido Socialista, sino porque, como ha dicho Jesús, el relato de, ojo, que este gobernante, dirigente, que se ha vestido durante toda la legislatura de hombre moderado,
puede pactar con Vox. Y eso, bueno, pues perfectamente le hace la campaña a los partidos de la izquierda. Pues estará interesante ver si Moreno, el presidente Moreno, echa mano de Díaz Ayuso aquí en Andalucía. Recordemos, Juanma, sé libre, cuando le dijo en el Congreso del PP andaluz. ¿Quieres apuntar algo más? Yo lo que creo, fíjate, es que hay una variable más que es importante, que es que independientemente de que el resultado, por supuesto, lo va a condicionar, ¿vale? La reflexión que tienen que hacer es qué evolución puede tener. Es decir, con el paso del tiempo, mientras más semanas pasen, mientras más se demore la convocatoria de elecciones, probablemente las perspectivas sean peores. Probablemente haya más movilización, haya más conflicto social, haya más frentes abiertos, con lo cual es una variable que también tienen que evaluar, porque yo creo que mientras antes sean las elecciones, probablemente menor podría ser la sangría. Y cíclicamente, cada 3 o 4 meses hay una ola de la pandemia. Ojalá que no haya una séptima ola, pero bueno, coincidirían en este caso con el previo al verano. Por cierto, nos quedan un par de minutos y hablando de elecciones, ¿cómo debemos interpretar, si debemos darle demasiada importancia o no, o ser un poco cautos, prudentes ante el anuncio esta mañana de Unidas Podemos y Adelante Andalucía de que van a ir juntos en la movilización del 28F? Yo creo que ahí tienen un hándicap importante que es superar las cuestiones casi particulares que tienen entre los grupos, ¿no? Hace poco hubo una plataforma, creo que estaba Javier Perrollo, había algún otro catedrático que presentó un estudio que habían hecho en el que hablaban de un avance de 6-7 escaños en el Parlamento andaluz en el caso de que se presentasen las 4 fuerzas juntas. Al final la unión hace la fuerza, lo que pasa es que es verdad que ellos tienen que superar muchas diferencias que entienden ellos, porque al final el electorado yo creo que está al margen de esas diferencias, asambleas, problemas internos, etcétera, etcétera. Lo que quieren es tener una marca a la que votar. Es sintomático el que vayan juntos a esta manifestación. Pues sería lo suyo, por resumirte muy rápidamente, sería lo suyo que la izquierda se uniera. Yo creo, desgraciadamente, que igual que pueden enarbolar junto a la bandera el 28F, porque además un día muy señalado, veo pocas posibilidades de que los diputados de Teresa Rodríguez logren incorporarse al grupo de Unidas Podemos y por lo tanto ir en una única papeleta, que no solo sería Unidas Podemos, sino también anticapitalista, sino también Más País, y veremos que, por cierto, y todas las confluencias posibles, y Yolanda Díaz, por cierto, sin aparecer por aquí todavía por Andalucía. Es verdad, ministra del Trabajo, que no ha venido ni una vez a Andalucía esta legislatura, con los problemas que tenemos aquí de paro. Bueno, Patricia Godino, Jesús Martínez, los dos como siempre, ha sido un placer, muchísimas gracias. Volveremos mañana, como siempre los jueves, con Cultura. Mañana nos visita la cantadora Esperanza Fernández, quien presenta su nuevo disco, y será una entrevista como siempre con acento andaluz.